Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy en la primera sesión de este curso, eh, yo a modo de introducción quería contarle que la generación de EDUs surgió como un desafío para cubrir la demanda de aprendizaje en ecografía y hacerlo mediante un modelo de enseñanza amigable, adaptado a las posibilidades de vida de los profesionales de la salud en la actualidad. Esta iniciativa está basada en una filosofía construida con Mariano, con charlas y reflexiones después de muchos años de experiencia en la enseñanza de la cirugía, buscando siempre sobre todo democratizar el aprendizaje, hacerlo accesible a todas las personas y especialmente en América Latina, donde hay mucha gente alejada de los principales centros de enseñanza y de los hospitales mismos. Perdón, perdón. Donde hay mucha gente alejada de los grandes centros de enseñanza y mismo de los centros de salud. Este, em, el propósito de este curso es dar respuesta. Ahí me está sonando, perdónenme, me está sonando algo acá, un, un, perdonen, ¿eh? No, entonces, el propósito del curso es dar respuesta a los modelos de aprendizaje que exige la vida actual, aprovechando los recursos que nos ofrece también la inteligencia artificial actualmente. El desafío de EDUS es justamente una propuesta que ofrecemos en este curso centrado en una modalidad online, destacando sus ventajas implícitas que todos conocemos, que permite adaptar los horarios de manera flexible, elimina las barreras geográficas, es decir, evita traslados, reduce costos económicos y de tiempo. Y consideramos además que el entrenamiento in-house resulta muy apropiado para la actual estructura laboral de quienes trabajan en todo el sector de la salud. La plataforma es una plataforma amigable, utiliza herramientas habituales, de uso habitual para todos, una tablet o computadora y un teléfono móvil inteligente. Eh, Está estructurada con los módulos teóricos, de los que hoy damos inicio, con la colaboración, a quien agradecemos de Mariano Palermo y de Gisela Cardoso, expertos en el tema, y un sistema de simulación de ecografía que contiene dos niveles de dificultad y un proceso de autoevaluación que permite el seguimiento de los progresos individuales de cada uno. El sistema permite repetir las maniobras de entrenamiento cuantas veces se desee. Las autoevaluaciones también pueden realizarse sin restricciones. De hecho, cuanto más se practique, mayores serán las probabilidades de mejorar las habilidades. En fin, en definitiva, con este curso creemos haber generado un proceso, y aspiramos a hacer una comunidad con ustedes que integre los avances conceptuales en breve clases explicativas de los fundamentos de la ecografía, lo vamos a hacer hoy, y el autoentrenamiento online mediado por inteligencia artificial. El curso se va a completar con un cuestionario que van a recibir de 10 preguntas, cuyo objetivo fundamental es obtener una evaluación global de esta experiencia formativa. Muchas gracias y paso a Mariano la palabra. Gracias. Bárbaro, Tata. El, el tema es el siguiente. Como dijo el profesor Russo, el curso está dividido en tres partes. Una parte son estos encuentros online que vamos a dar y vamos a invitar a gente sumamente prestigiosa, muy conocido por todos ustedes, en este caso el doctor Mariano Palermo y la doctora Gisela Cardoso, para que nos den conferencias y preguntas abiertas para poder hablar entre todos nosotros. Después un chat en WhatsApp
para que los invitamos a sumarse. Después, al finalizar de la charla, le vamos a decir cómo pueden sumarse al chat. Va a estar en el chat de aquí del curso online, en el Zoom. Les vamos a pasar para que se puedan sumar al chat para poder hacer preguntas, para estar conectados. Y la tercera fase, como bien dijo el profesor Russo, es la plataforma de entrenamiento, que creemos que es la parte más importante de todo, o el complemento más importante de todo, porque les va a permitir no solo actualizarse en lo que es ecografía hepática, sino les va a permitir rever charlas y sobre todo entrenarse. Usar el celular de ustedes como si fuera el transductor ecográfico, usar la tablet o la computadora como si fuera el ecógrafo y hacer una, dos, tres, 60 veces, 600 veces las prácticas de ecografía, como les va a mostrar la doctora Cecilia Cardoso. Bueno, van a hacerlo como ella lo hizo con un paciente, ustedes lo van a hacer con el mismo paciente, pero sin el paciente, sobre la mesa de trabajo, sobre el sofá, etcétera. Y creemos que eso realmente le da un salto cualitativo, hace que la experiencia de enseñanza, de entrenamiento, sea único. Que no tengan que trasladarse hasta un hospital para entrenarse, sino que lo pueden hacer desde su casa o desde su lugar de trabajo. Y creemos que esto es algo realmente muy importante. Bueno, habíamos quedado que los primeros 10 minutos iban a ser de introducción. Estamos en 9 minutos y voy a aprovechar este último minuto que me queda, me voy a quedar corto, por supuesto, para hacer la introducción del doctor Mariano Palermo y de la doctora Gisela Cardoso. El doctor Mariano Palermo es mundialmente conocido. Es un gran cirujano general que se ha especializado en cirugía invasiva mínima, sobre todo cirugía laparoscópica, pero con un conocimiento fenomenal de lo que es los procedimientos percutáneos y lo que es la ecografía. Durante muchos años fue el director del curso de ecografía de la Sociedad de Ecografía en Argentina. Eh, por el otro lado, la doctora Cecilia Cardoso es al revés, es una radióloga que ella casi se ha vuelto cirujana en sus procedimientos. Es una radióloga con un conocimiento muy, muy importante de la radiología y de la radiología intervencionista. Se ha formado en la Fundación DAISIM y él actualmente, igual que el doctor Palermo, es staff de la Fundación DAISIM. También trabaja en el Hospital Militar Central y en el Hospital Rivadavia. Y desde la radiología ha venido a la cirugía. O sea, así como el doctor Palermo de la cirugía está también la radiología, hay un mix se han unido en lo que es tratar los pacientes. Recordando que no importa tanto de dónde uno viene, sino lo que uno quiere y centrar al paciente como el centro de nuestra práctica profesional. Bueno, no voy a hablar más, me pasé por un minuto, les pido disculpas y paso al doctor Mariano Palermo para que dé la primera de las charlas. Muchas gracias, Mariano. Gracias por la presentación. Gracias a vos y al Tata Russo por la invitación. Voy a compartir pantalla. Esta parte no la vean porque mi escritorio sabés que es un desastre. Por eso voy a tratar de pasar directamente a la presentación. Así que bueno, el doctor Jiménez se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. El doctor Jiménez me pidió que esta tarde-noche hablemos un poco de las generalidades de la ultrasonografía. A mí siempre que hablo de generalidades de ultrasonografía me gusta mostrar este tipo de imágenes del pasado, porque vean ustedes que el ultrasonido, que sabemos que el principal amigo del ultrasonido es el agua, los transductores que había antes y uno prácticamente tenía que poner el paciente adentro de una bañera para poder obtener estas imágenes que claramente eran muy pero muy malas y deficientes.
Con el correr del tiempo y todo lo que fue la innovación tecnológica, hoy por hoy contamos con equipos de ultrasonido que nos permiten no solo tener imágenes excelentes en 2D, 5D, sino que también en dispositivos que podemos en nuestro teléfono celular y al alcance de la mano poder tener un ultrasonido en el paciente mientras hacemos la recorrida de sala a la mañana. Vamos a empezar bien desde lo básico. El ultrasonido sabemos que es una onda mecánica que tiene una frecuencia que no es audible para el ser humano. Cuando hablamos de medicina va de 2 a 20 megahertz. ¿Y qué ventajas tiene el ultrasonido? Está en todos lados, como decíamos recién, es portable, no es caro, no tiene radiaciones y una gran ventaja es que tenemos la posibilidad de que sus imágenes son dinámicas. Como desventajas, voy a empezar por lo de abajo, que a Jiménez no le gusta que uno lo diga, que es operador dependiente. Después esa pregunta se la voy a hacer. Y alguna desventaja que tiene es la curva de aprendizaje, por eso estamos en este tipo de cursos. Cuando uno va a hacer una ecografía, tiene una curva de aprendizaje más larga que cuando uno va a interpretar una tomografía, por ejemplo, que anatómicamente es más sencillo. Vamos a hablar un poco de física, muy poquitito de física, solamente para entender los principios básicos de cómo funciona el ultrasonido. Prácticamente es una energía eléctrica, enchufamos el ecógrafo en el 220 o 110, dependiendo de cada país. Esto va a generar una energía eléctrica que se va a traducir en una energía mecánica. Cuando se activen los sistemas piezoeléctricos que están en la punta del transductor, esa energía, ese ultrasonido va hacia el órgano, vuelve, otra vez los cristales piezoeléctricos van a hacer que se transforme esa energía otra vez en eléctrica y nos va a dar la imagen en escala de grises que vemos en todos los ecógrafos. Cuando uno habla de la parte física y uno va a hacer todo este tipo de cursos, la frecuencia es muy importante, por lo menos saber la definición, es el número de ciclos que va a entrar por segundo, la unidad con la cual la vamos a medir son los hertz y como decíamos anteriormente, en medicina el rango va a ir de 2 a 20 megahertz. La velocidad también es la velocidad que cada onda va a tener y va a depender del medio que vaya atravesando. Como decíamos antes, el aire es enemigo y todo lo que es la parte líquida va a ser más trasladable la onda. Cuando uno habla de velocidad promedio en abdomen, estamos hablando de 1540 metros por segundo. Todo esto nos va a servir para saber los transductores que vamos a utilizar en ultrasonido. Hay dos tipos de transductores que son los que más frecuentemente vamos a usar. Unos son los que tienen alta frecuencia y baja penetración y tienen más definición, que estos son los que vamos a usar generalmente para partes blandas, para colocar un acceso central, para tiroides, cuello, etcétera. Los que tienen menos frecuencia, pero más profundidad, tienen algo menos de definición, es el clásico convex que vamos a utilizar para abdomen, que es de 3.5 MHz. Estos son los distintos tipos que tenemos. Abdomen, como dijimos, promedio son de 3.5, los de tejidos blandos generalmente son de 7.5 en adelante, y los endocavitarios que son parecidos a los de tejidos blandos. Los de 3.5 los vamos a ver de esta forma, como se llaman lineales curvos, y los lineales, que son los de partes blandas, los vamos a ver como un cuadrado. Algo importante para cuando vamos a comenzar a hacer una ecografía es ver qué tipo de corte. Si tenemos un corte axial, sabemos que todo lo que va a estar más cerca del transductor va a ser anterior, todo lo que va a estar más profundo va a ser más posterior, todo lo que está a la izquierda de la pantalla va a ser la derecha del paciente y todo lo que va a estar a la derecha de la pantalla va a ser la izquierda del paciente.
Cuando hacemos un corte longitudinal o sagital, en este caso un corte del riñón longitudinal, lo mismo, lo que tenemos más cerca del transductor es anterior, lo que tenemos más profundo va a ser posterior. A la izquierda de la pantalla va a ser la cabeza del paciente o la parte, los polos superiores, en este caso del riñón, y lo que tenemos del otro lado de la pantalla son los pies. Esto es muy importante tenerlo en cuenta antes de empezar a hacer una ecografía. Cosas que podemos encontrar: sombra acústica posterior, refuerzo sónico posterior. Les voy a ir pasando algunos ejemplos rápidos, y esto lo vamos a ir pasando más rápido. Me gusta que vean las imágenes. Ejemplo de sombra acústica posterior, la típica imagen que vamos a ver en una litiasis vesicular. La sombra acústica posterior es porque el haz de ultrasonido choca, en este caso contra una litiasis, vuelve y todo lo que está por detrás no puede ser visto por el transductor. Cuando hablamos de un refuerzo sónico posterior, esto va a estar dado en estructuras líquidas. Tenemos esta estructura fluida y esta estela blanca que se ve por detrás de la imagen. Acá lo podemos ver también, es para líquidos fluidos y nos va a decir que es una estructura líquida. Eh, y después, algo muy importante es la nomenclatura que nosotros vamos a tener que hablar, el idioma que vamos a tener que hablar ecográfico. Cuando tenemos algo isoecogénico, es que tiene la misma ecogenicidad que el tejido circundante. En abdomen, todo lo vamos a comparar con el hígado. Todo lo que sea más oscuro que el hígado va a ser hipoecogénico, todo lo que sea más negro que el hígado va a ser anecogénico. Entonces, anecogénico negro, hipoecogénico gris, ecogénico la misma ecogenicidad que el hígado, y si nos vamos para el otro lado, hiperecogénico es más blanco. Eh, Vamos a ir viendo algunos ejemplos: hiperecogénico el aire, el diafragma, la grasa; isoecogénico, como decíamos, el hígado, el músculo; hipoecogénico, por ejemplo, el líquido, sangre, la vesícula, la vamos a ver con una ecogenicidad anecogénica. Vamos a ir adelantando. Hipoecogénico, estructuras un poco más grises que más oscuras. Isoecogénico, misma ecogenicidad, acá en este caso en el hígado, acá en este caso en la tiroides. En el hígado lo vamos a ver como el tejido circundante, lo mismo que en la tiroides. E hiperecogénico, estructuras más blancas, ¿sí? Con mayor ecogenicidad. El hueso, lo cálcico, lo vamos a ver hiperecogénico. Esto lo vamos a pasar rápidamente: cómo podemos caracterizar una imagen ultrasónica como un fluido simple, complejo, gas, aire, tejido blando, y por ejemplo, estructura compleja, un quiste que tiene dos estructuras en una; gas o aire, que es el enemigo número uno de la ecografía. Cuando tenemos pacientes con mucha distensión, nos va a dificultar mucho hacer este estudio. Es por eso que vamos a pedirle ayuno a los pacientes antes de hacer un estudio ecográfico. Eh, Distintos modelos, que esto también es para más adelante: la escala de grises, que es lo que nosotros más vamos a utilizar; el Doppler espectral y el Power Angio; y otros modos 2D, 3D y hoy por hoy 4 y 5D. Doppler no les voy a hablar mucho porque yo no hago Doppler, pero todo lo que sabemos que va hacia el transductor es rojo y todo lo que se va para afuera es azul. Yo antes, cuando empezamos, uno pensaba que lo rojo era sangre y lo otro era venoso. Claramente no es así. Y para ir empezando a terminar la charla y darle paso a Gisela, algunas imágenes que les quería mostrar. Esto es como uno ve un corte axial a nivel de el páncreas, donde uno puede ver absolutamente todo el páncreas y un páncreas normal. Hay que ver muchas imágenes de estas para luego comenzar a interpretar este tipo de imágenes, que esto también es un páncreas, pero estamos hablando de una necrosis pancreática infectada con una imagen compleja donde hay sólido, líquido, y uno tiene que interpretar esta imagen sabiendo la anatomía previamente.
Otras imágenes, en este caso esto es una ascaridiasis en la vía biliar, pero acá tenemos vía biliar, rama de hepática derecha, porta, y también esto es como uno vería un catéter, se ve de la misma forma, nada más que como la ecografía es dinámico, acá uno estaba viendo cómo ese catéter, entre comillas, se movía. Típica imagen, como les dije anteriormente, de una vesícula, que uno la describiría como una imagen anecogénica ovoidea, con dos imágenes, en este caso hiperecogénicas con sombra acústica posterior, compatibles con litiasis, en este caso móviles. Cuando uno tiene un lito impactado en bacinete, ahí tenemos un signo de colecistitis, entre otros, que esto también lo vamos a ver más adelante. Otros casos lindos de múltiples litiasis con una litiasis grande que dilata la vía biliar, típico caso de síndrome de Mirici por compresión extrínseca. Y cuando uno no hace falta saber Doppler o Power Angio, hay veces que nos puede servir porque tenemos imágenes como estas donde quizá uno piensa que son cálculos. Hay un truco que uno puede hacer, movilizar al paciente y el cálculo se va a mover, un pólipo no. Otra cosa que uno puede hacer es utilizar el Doppler o el Power Angio para ver si esto está irrigado. En este caso estaba irrigado, por lo tanto uno ve que hace el diagnóstico de una poliposis múltiple de la vesícula. Otros ejemplos de vesícula en porcelana, la correlación con la tomografía, es mucho mejor la tomografía en este caso que la ecografía, y casos de hidatidosis, muy común por el sur de Argentina, donde vean ustedes como la imagen ecográfico, luego uno lo puede corroborar con el resultado de lo que uno extrae. No es de abdomen y es una de las últimas imágenes, perdón, no es de hepatobiliar, pero vean ustedes cómo uno puede ver en un corte longitudinal toda la parte vascular de la aorta, tronco celíaco, 1 centímetro por debajo saliendo la mesentérica. También hay que aprender a ver estas imágenes para que cuando uno le toque un aneurisma roto con estas dilataciones saculares en corte longitudinal y corte transversal, uno pueda diagnosticarla. Bueno, ahí voy terminando. Siempre es un placer estar rodeado de esta gente que sabe tanto, tanto, y a mí tan bien me hace aprender siempre. Así que Jiménez, por mucho. Está- Se te- silenció. oh, bárbaro, te muteaste al final. Bueno, nada, agradecía, y pues voy para atrás, no sé por qué me mutié. Bueno, no puedo volver atrás, pero quería mostrar esa foto linda de tantos años caminando juntos y que vamos a caminar muchos más. Bueno, bárbaro, Mariano, muchísimas, muchísimas gracias. Si les parece, bueno, abrimos las preguntas y si no, pasamos a la charla de Gisela y después hacemos las preguntas al final. Entonces, si hay una pregunta, si alguien quiere levantar la mano, si no, pasamos a la charla de Gisela y después abrimos a las preguntas y de vuelta. Yo tengo algunas, pero las dejo un poco para después. Muchísimas gracias, Mariano. Si podés, quedate, así escuchamos la charla de Gisela y después hacemos las preguntas. Obvio, acá me quedo hasta el final. Así me gusta. Gisela, Bueno, empiezo a compartir. Ahí se ve entero. perfecto. Bien, bueno, la idea de la charla es hablar un poco del primer módulo de la aplicación, sí, de EDUS, que lo que dijimos es que básicamente para qué servía y cómo lo podemos llevar a la práctica. Uno sabe que por ahí hacer ecografía hepática, todos nos hemos hecho una ecografía en algún momento, parece algo bastante simple, pero no lo es. Lleva mucha práctica para poder agarrar esa practicidad y sobre todo esa rapidez como para poder hacerla y ver que lo que estamos viendo sea con un correlato anatómico, ¿sí? No mirar, por así decirlo, porque uno cuando se va a hacer una ecografía muchas veces es muy rápido, pasan el traductor por ciertas zonas, uno mucho no sabe qué es lo que está buscando o qué partes anatómicas vemos en cada punto, y eso para mí es lo clave para aprender dónde puedo buscar ciertas estructuras anatómicas en cada uno de los puntos del abdomen. Después vamos a hacer un resumen. Vimos que en la aplicación son 6/7 puntos, porque uno es muy importante, que es la posición del paciente, pero que después tenemos 7 puntos más a recorrer para mirar un hígado, por así decirlo, de forma entera.
Algo que vamos a hacer un repaso muy rápido es, todos conocemos segmentación hepática a esta altura, ¿sí? Sabemos que tenemos como una segmentación funcional, por así decirlo, y una segmentación macroscópica, o sea, lo que sería una anatomía macroscópica, que dividimos el lóbulo hepático derecho en izquierdo y que tenemos el ligamento falciforme. Eso es lo más clásico que todos vimos en macroscopía en anatomía cuando arrancamos. Después vimos que la parte funcional está la segmentación propiamente dicha y que tenemos que tener en cuenta dos parámetros bastante importantes para la hora de buscar para hacer la ecografía. Una de las cosas que tenemos que aprender a reconocer es la vena hepática, ¿sí? Las venas hepáticas, y las otras son las venas porta. Sabemos que las venas suprahepáticas son tres, media, ¿sí? Y las dos, la derecha e izquierda. ¿Se ve mi mouse? Si yo señalo. Sí, 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 sí. Bien, entonces, suprahepática media, derecha e izquierda. Sabemos que la media me va a dividir al lóbulo hepático en derecho e izquierdo, y que después la hepática derecha me va a dividir en un segmento que va a ser más medial y otro que va a ser lateral, o anatómicamente, cuando lo posicionemos, se puede decir que es anterior y posterior. Y el lóbulo hepático izquierdo está dividido por la suprahepática media en medial y lateral también. Otro de los reparos que tenemos que buscar, más importante para ver, sobre todo en la ecografía, es para saber si estamos en los segmentos más superiores o en los segmentos más inferiores, es la vena porta. Uno tiene que aprender a reconocer bien la porta principal, la rama derecha, la rama izquierda, para saber que todo lo que vayamos, yo hago este movimiento para que ustedes entiendan después con el traductor. Cuando uno vaya hacia la cabeza del paciente, todo lo que estemos viendo son los segmentos superiores y todo lo que estemos viendo hacia abajo son los segmentos inferiores. Siempre y cuando reconozcamos estas estructuras. Acá tenemos otra vez la segmentación y cada segmento y el uno que está, digamos, independiente, por así decirlo, que es el caudado. Entonces, acá vamos a empezar un poco con lo que ustedes empezaron a ver en el primer módulo, ¿sí? En el primer capítulo lo que ven es que tienen que hacer una ecografía, que tenemos la posición del paciente, lo vamos a colocar siempre en decúbito dorsal. Es importante que si el paciente puede, levante los brazos por detrás de la cabeza, porque eso lo que hace es que nos estire lo que sería el dorso, aumente, digamos, suba el diafragma y nos distiende un poco más la parte del abdomen. Baja el hígado porque el paciente respira y eso nos ayuda a poder ver sobre todo los segmentos superiores. Siempre por convención van a ver que una vez que estamos haciendo ecografía, el primer punto es, viene en epigastrio, viene en la forma axial, ¿sí? En epigastrio viene apuntando en forma axial. Para poder ver, esperen que voy a ahí está. Para poder ver esta imagen que tenemos acá, ¿sí? En esta imagen lo primero que vamos a ver son el lóbulo hepático izquierdo. Y en este lóbulo hepático izquierdo, si nosotros hacemos una recorrida, como yo les mostré, desde superior hacia inferior, ¿sí? Si yo voy desde acá para abajo, lo que tengo que ver son el segmento 3 y el segmento 2, y en una partecita podemos llegar a ver el 1. Esto sería lo primero, ¿sí? Cuando me voy un poquito más hacia el lateral, después empezamos a ver el resto de los segmentos. Vemos el 4, dependiendo si estoy superior o inferior, veo 5 y 8, y dependiendo también si estoy superior o inferior, veo 6 y 7. Ahora, hay algunos tips para buscar esto, les muestro. Lo típico que van a ver en ecografía se llama, como para buscar el lóbulo hepático izquierdo, es como una bailarina acostada. Es la bailarina con sus piernas, es esta imagen que la representamos acá. La bailarina con su pierna superior y su pierna inferior. Su pierna inferior sería la triada del segmento 2 y la superior sería la triada del segmento 3. Entonces nos queda 3 y 2, ¿sí? Estamos hablando de la parte vascular o de la parte biliar, dependiendo de lo que estemos viendo. Y después cuando tenemos la parte de la cabeza, ¿sí? De la bailarina que está mirando hacia abajo, y el codo nos habla del segmento 4A y segmento 4B. Es de esto que vemos acá. De abajo hacia arriba, 2, 3, vemos la porta izquierda, y cuando nos vamos a esta imagen que vemos acá, esto que tengo acá sería el segmento 4A, que sería como el codo de la bailarina. Sé que tenemos mucha imaginación en la imagen, pero es la típica que se ve desde la parte izquierda. Es como que uno nos ayuda a pensar dos piernitas, el codo y la cabeza. ¿Cómo lo tendríamos que ver? ¿Sí? Hasta ahí van a ver que solamente fuimos en un corte axial, que es lo que veníamos viendo en el epigastrio. Es importante que esos segmentos no solamente los recorramos de arriba hacia abajo, sino que corramos de lateral hacia medial, ¿sí? Porque uno puede ir de arriba hacia abajo, pero si no los vemos entero desde lateral hacia medial, nos estamos perdiendo cierta parte del hígado. Entonces, el segundo punto que van a ver es como si fuera vertical en la misma zona del epigastrio, y tenemos que buscar exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos que buscar en otro corte el segmento 2, el segmento 3, todo el 4, 4A, 4B, y tenemos que buscar la porta. Y acá hay algo importante que se nos aparece en el sagital, podemos decirlo, si viene en el vertical, aparece el segmento 1, ¿sí? Que nos queda delimitado entre la vena cava y esto que sería el lóbulo hepático izquierdo. Acá aparece el segmento 1.
Cuando vamos a empezar a ir como a subcostal, van a ver que en la aplicación hay varios puntos marcados. Un subcostal un subcostal medial, un subcostal anterior y un subcostal lateral. Lo importante es que nosotros podamos recorrer todo el borde del hígado, ¿sí? Tanto desde esta parte superior, que va desde podemos decir la parte más superior, el medio y más lateral. ¿Para qué? Para poder agarrar todas las estructuras. Si bien yo en el epigastrio pude ver el lóbulo hepático izquierdo, es importante mirarlo desde el medio para ver bien el hilio hepático y mirarlo un poco más desde inferior o más lateral para poder ver bien la parte hepática derecha, ¿sí? Uno muchas veces, esto van a ver que medios apurados en las ecografías, hace un epigastrio, hace un subcostal acá nomás y como que medio que ahí se terminó. La realidad es que uno tendría que recorrer todo el hígado para poder hacer un buen diagnóstico y que el método sea, digamos, tenga una buena sensibilidad y especificidad. Entonces, cuando nosotros nos paramos de forma subcostal, lo primero que van a ver es, van a reconocer de arriba hacia abajo, la cava va a ser lo más fácil de reconocer, un vaso que queda bastante grande, que es la porta, hacia la izquierda vendría a ser, esperen porque yo acá, izquierda del paciente, ¿sí? Porque siempre tengo derecha e izquierda entre la imagen, la izquierda del paciente, tenemos que vamos a ver un puntito así redondito, que es el colédoco, ¿sí? Y por arriba va a pasar la arteria hepática. Y si nos vamos para este lado, como acá teníamos la porta principal, para este lado encontramos la rama hepática, la rama derecha de la porta, ¿sí? Esas son como las estructuras que uno tendría que reconocer en el ilio y pararse en el espacio subcostal. Cuando seguimos, también buscamos el espacio subcostal, pero nos vamos como apuntando hacia arriba, hacia la parte cefálica del paciente. Y lo que tendríamos que ver es la vena cava, ¿sí? Con la desembocadura de las tres suprahepáticas, la derecha, la media y la izquierda, y acá volvemos a la primera imagen que teníamos al principio, ¿sí? Donde dividimos lóbulo hepático más izquierdo y lóbulo hepático derecho. Y todo esto, si estamos en la desembocadura casi de la vena cava, sabemos que estamos en los lóbulos superiores. Entonces, los lóbulos superiores vamos a tener parte del 2, tenemos parte del 4, ¿sí? Parte del 8 y parte del 7. El resto nos quedan más inferiores. Y otro de los puntos importantes a buscar es, que van a ver ustedes, lateral, ¿sí? O subcostal. Siempre el subcostal es un buen acceso para poder ver bien el lóbulo hepático derecho y sobre todo el segmento 6 y el espacio de Morrison, ¿sí? Hay como una reglita memotécnica como para decir que si yo veo riñón, veo el segmento 6 y cuando dejo de ver riñón y me voy hacia la parte cefálica, ya lo que estoy viendo es el segmento 7 y no propiamente el 6. Y otra de las formas que tenemos es desde la parte lateral, muchas veces la vesícula, como dijo el doctor Mariano, el paciente tiene aire, cuesta mucho encontrarla de forma subcostal por una cuestión anatómica del paciente o porque está distendido, lo que sea, entonces subcostal cuesta bastante. Entonces, perdón, sí, subcostal. Entonces lo que tenemos que hacer es ir lateral, bien intercostal. Y vemos exactamente lo mismo, vemos la vesícula distendida, vemos la vena porta, vemos la vena cava acá, y esto que sale de la vesícula acá chiquitito es el cístico, ¿sí? Y toda la vesícula con sus partes. Algo a tener en cuenta, que cuando ustedes vean en el video, cuando vayan a uno de los puntos subcostales, sobre todo, van a ver que el traductor yo lo giro en sentido horario. Acá si ven chiquitito, tenemos que el punto 1 acá y el punto 2 acá. Cuando uno hace una maniobra, gira como 160 grados, 180, ¿sí? Y te queda el punto 2 acá y el punto 1 para arriba. Eso es para poder desplegar la vesícula y poder verla de forma entera. Porque si uno pone solamente subcostal, estamos agarrando como la vesícula desde abajo hacia arriba y no podemos ver toda la vesícula desplegada. Esa maniobra de girar el traductor lo que hace es que uno pueda ver esto, pueda ver la vesícula en todas sus partes y pueda ver el cístico desembocando. Eso es importante girar. Y se van a dar cuenta porque cuando vean las imágenes siempre la vesícula queda distendida como del lado izquierdo del paciente y no está hacia la derecha. Cuando agarren una ecografía o un estudio de ecografía van a ver que la imagen está de esa forma y es por ese giro de la muñeca para poder verla bien distendida. Bien, hasta ahí vamos. Y hasta ahí lo que tenemos como los puntos, ¿sí? Yo no los puse uno por uno, pero sí puse cómo tenemos que pasar por todo el hígado, ¿sí? Desde epigastrio, hacer todo el recorrido subcostal y pasar de forma intercostal para poder ver toda la parte hepática, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. Y los tips, eso, siempre es de buscar las suprahepáticas, de buscar la porta y sobre todo esas imágenes que son bastante categóricas en la ecografía, como de la bailarina, el buscar la vesícula bien distendida y poder girar, porque muchas veces el cístico no se puede ver o nos confundimos si es cístico o es colédoco. Y algo que tiene mucha importancia es girar al paciente. Cuando van a ver la parte de posicionamiento del paciente, si bien empiezan de cúbito dorsal, van a ver que yo en algún momento lo muevo, ¿sí?
no solamente lo muevo para ver si la imagen, por ejemplo, no sé, en la vesícula, es un cálculo o es un pólipo, como dijo el doctor Palermo, sino que muchas veces ayuda a que la vesícula, cuando uno lo pone al paciente de costado, o sea, de cúbito lateral, la panza o lo que vendría a ser, perdón, el abdomen y el hígado tienden a descender y uno de subcostal puede hacer que bajen un poquito más y encontrarlos más cerca del trauctor. Entonces nos es más simple ver y no tengo tanta interposición. ¿Se entendió? Van a ver cuando hay uno de los puntos que yo hago girar al paciente en decúbito lateral izquierdo y me queda, digamos, el traductor de forma subcostal. Y en ese momento van a ver, también observen, que en un momento, cuando está así de cúbito lateral, yo vuelvo a girar el traductor unos 180 grados y hace que la vesícula me vuelva a quedar otra vez desprendida, bien desplegada. Sé que parece medio chino, pero cuando empiecen a ver la parte del video y van a ver por qué muevo y por qué voy a cada punto, es eso, es hacer como un recorrido de todo el hígado para poder encontrar todas las estructuras. Ay, ¿se me salió la presentación o ya está? Seguimos viendo la imagen ¿La imagen? A mí se me de la fue. vesícula. Bien, y después era si tenían dudas o preguntas. Porque no vamos Perfecto. a hablar de la parte patológica, porque eso viene después. Ahora solamente de cómo buscar la parte. Esperen, que se me fue. Cómo buscar la parte de la ecografía y los 7 puntos que ustedes van a recorrer, /6, porque ya les digo, uno es lo más importante, que es el posicionamiento y las indicaciones al paciente. Perfecto. ¿Qué haces si, bueno, primero muchas gracias y gracias a Mariano y a vos. Y entonces empiezo con una pregunta para vos, Gisela. ¿Qué haces si el paciente no vino con el ayuno que tenía que venir, pero lo tenés ahí, tenés que hacer la ecografía del hígado? Uno, dijiste, perfecto, totalmente de acuerdo, lo movés, por ahí al moverlo se mueve un poco el duodeno, un poco el colon y podés ver algo más. ¿Algún otro truco? Yo lo que intento hacer siempre que venga, que no esté en ayuno, y esto lo aclaro, para mí no es una contraindicación una ecografía en un paciente que no está en ayuno. Pues suele pasar, no tiene ayuno, no se puede hacer. Sí. Acá empezamos con todo lo que es operador dependiente. Paciente que no está en ayuno se puede hacer, obviamente que por ahí tenemos la contra y uno tiene que estar, digamos, tener que no se puede distender por ahí de toda la vesícula. Si el paciente viene de guardia y tiene una colecistitis, la vesícula va a estar distendida, no importa que no esté en ayuno, ¿sí? Y como tip, yo en general lo que empiezo a hacer es ponerlo en decúbito lateral, intento que el hígado tienda a bajar y que el intestino, lo que tengo móvil, porque obviamente el duodeno y todo eso no se mueve y la cámara gástrica tampoco, tienden a desplazarse hacia lo que sería el lado izquierdo del paciente. Entonces, si yo lo pongo bien de costado, tienden a bajar. Y una ventana que suelo usar mucho, por eso cuesta por ahí utilizar, es de forma intercostal. De forma intercostal muchas veces no solamente hago 1 o 2 puntos intercostales, sino que empiezo desde lo más superior que puedo, a que no me tape la pleura, y empezar a descender bien la parte todo intercostal hasta poder encontrar. Y de forma subcostal también, hay uno de los tips que si uno lo hace poner al paciente bien lateral o casi boca abajo, cosa que el intestino se empieza a correr, uno puede ver parte de la vía biliar y ver el hilio hepático, que es por ahí lo que más cuesta, lo que uno por ahí no puede visualizar, sobre todo si estamos buscando colédoco o algo de eso, por alguna patología aguda. Y otra de las cosas que suelo hacer es, cuando el paciente está como muy distendido, hay que tener cuidado de no decirle al paciente que respire hondo y que contenga el aire. ¿Por qué? Porque los pacientes cuando están como bastante distendidos tienden a respirar por la boca. Entonces, al respirar por la boca, tienden a llenar aún más todavía la cámara gástrica o el intestino de aire. Hay que aclararle muy bien que uno lo que quiere es que la respiración que tenga sea más profunda y que intenten descender como el diafragma, ¿sí? Para poder hacer que los órganos que están debajo del diafragma, o sea, bien subfrénicos, desciendan aún más. Pero es muy normal que los pacientes que vienen bastante distendidos y con dolor, uno les diga respire hondo y lo primero que hacen es respiran por la boca. Decís, no, me llenas aún más el intestino. Entonces, eso sí hay que tener en cuenta. Perfecto. Gisela, Sí. ¿ayuda en algo poner al paciente distendido o o no preparado en decúbito, levantando la cabeza para que deslice hacia abajo el intestino o no? Todo depende de qué parte sea. Yo en general cuando suelen venir con aire, que interposición, lo que más suele molestar para mí es la cámara gástrica. Y la cámara gástrica en general, cuando uno los pone boca arriba y si tiene un estómago alargado, hace que aún queden como más por su masa anterior, que aún tapen un poco más. Se puede poner, si es para mí colon o intestino delgado que descienda. Si uno tiene interposición de cámara gástrica, cuando le levanta la cabeza,
Si el estómago viene bastante alargado, puede ser que aún más bajando ese estómago se interponga. Si es Eh, intestino delgado, sí. Si es colon, también. la sondita nasogástrica a mí me da mucha tranquilidad para poner un enfermo en decúbito cuando está muy distendido y lo tengo que sacar de la urgencia para hacerle una ecografía. Una sondita nasogástrica fina de gravitación. ¿Qué opinas de eso? Sí, uno puede, si tiene las posibilidades y lo puede hacer, uno puede vaciar el estómago con una sonda nasogástrica, aspirar el contenido, siempre y cuando sea aire. Si para mí el contenido es líquido en la Claro, cámara sí, gástrica, sí, que uno sea no aire. molesta porque ayuda como ventana incluso acústica y podría ver atrás. Obviamente que lleva cierta práctica porque el estómago no solamente está lleno de aire, perdón, de líquidos en ese caso, sino que a veces tiene aire y hace que se genere como una interfaz y un nivel que genera cierto artificio. Pero si tiene líquidos, por así decirlo, y no tiene tanto nivel hidroaéreo, yo no lo suelo evacuar porque la realidad es que tengo una buena ventana. Para mí lo más importante es no tanto el estómago, sino el intestino delgado o cuando tienen el colon, incluso a veces el colon anterior hacia el lóbulo hepático, y eso por ahí dificulta un poco más y es mejor una visión más que nada lateral o ir corriéndolo como laterales para poder hacer que eso descienda. Eso es lo que a mí más me resulta y lo que veo que por ahí es un poco más práctico de hacer. Siempre transductor convex. ¿Alguna vez cambiás por alguna razón a otro transductor para En general, hígado? si son adultos, siempre uso Convex. Es raro que cambie a ver, estamos hablando de una ecografía Hepática. abdominal en un paciente que es, claro, una ecografía hepática abdominal, que el paciente está en una habitación, no estamos en ningún otro procedimiento ni nada, ¿sí? En general, tengo buena definición con el Convex, no suelo cambiar, a no ser que quiera buscar algo, por ejemplo, intercostal bien superficial y el paciente sea flaco, sea con un panículo adiposo muy finito, entonces eso ayuda a ver un poco más. Si es pediátrico, muchas veces los pediátricos o los neonatos se ven mejor con un traductor plano que con un convex. El convex es enorme para un pediátrico y muchas veces uno utiliza un plano para poder hacer ese tipo de ecografías. Pero si es adulto, en general no suelo cambiar. Sí Eh, puedo cambiar a cuando los pacientes son obesos y el convex me queda un poco, como podemos decir, con no muy buena definición, a los que son cardiológicos, a los que uno hace los ecocardios, porque muchas veces el ecocardio, si bien pierde la definición como más anterior, digamos, la más cerca, tengo muy buena definición hacia la parte más posterior, la parte más alojada del traductor. Entonces me ayuda por ahí a hacer como si fuera un subcostal para mirar los izquierdos, como si yo pongo el traductor ahí y quisiera mirar el corazón, como para hacer un ecofaz, por así decirlo. Bueno, eso ayuda y tengo un poco mejor de definición cuando los pacientes son obesos. Mariano Palermo, hay una pregunta: si el paciente está en ayuno y la vesícula no está distendida, tiene 2 por 1,5 cm, o sea, no está distendido. ¿Podemos hablar de alguna patología y qué patología podría ser? Bueno, podemos pensar en una vesícula esclerotrófica, hay que ver si tiene litiasis o no, si estamos frente a una vesícula que no se colapsa, muy pequeña, esclerotrófica, y la indicación luego va a ser quirúrgica, tenemos que tener mucho cuidado en el intraoperatorio porque claramente esas van a ser las vesículas más difíciles que podemos enfrentar, donde hay muchas de esas vesículas que el cístico se continúa con la vía biliar y tenemos que tener cuidado para no producir ningún tipo de lesión, pero podría ser clásicamente una vesícula esclerotrófica. Bien. Abrimos, por supuesto, ya sea por el chat o levantando la manito para poder hacer una pregunta hablada. Mientras tanto, yo un comentario querría hacer es que a Jorge ya te paso, pero primero quería hacer un comentario que los lineamientos de ecografía percutánea, o sea, a través de la piel que se hace en el consultorio, en el hospital cuando ingresa el paciente o el seguimiento del paciente, son los mismos para una ecografía intraoperatoria abierta, en una ecografía laparoscópica o en una ecografía robótica. O sea, cambia el probe, cambia el transductor que vamos a utilizar, cambia algún parámetro muy menor, pero los, las cosas que ir a buscar y las cosas que ver son exactamente lo mismo que dijo la doctora Cardoso.
y esto es importante tenerlo presente. Jorge, Mariano, sí, Luis, en relación a eso, los pobres durante mucho tiempo hicimos ecografía con hepática intraoperatoria con el transducer curvo común. sí, Tal vez técnicamente no fuera ideal, por supuesto, hoy uno se da cuenta de las diferencias, pero yo diría, me atrevería a decir que no inhibe la posibilidad de hacerlo porque da una visión que permite tomar las decisiones mínimas que uno necesita en cuanto a hacer una tranche, en cuanto a visualizar una vena o los límites de un tumor. Digo, para los que no dispongan de transducer intraoperatorios, en cirugía abierta, bueno, lo hacíamos y es evidente que hay una notoria diferencia de resolución, eso que quede claro también. sí, sí, pero perfectamente se puede usar. Doctor Jorge Herrera. Gracias, profesor. Primero que todo, quiero, a nombre de Colombia, agradecer el hecho de tenerle y haberlos conocido y tener una amistad con ustedes y compartir esa filosofía de ustedes del conocimiento. Una pregunta, uno pudiese, con toda la práctica y con toda la experticia, pudiera hacer una clasificación del tipo de patología biliar inflamatoria que uno va a enfrentar y puede decir, bueno, esto va a ser una vesícula difícil porque está intrahepática, inclusive llegar a sospechar de que tenga, de que esté frente a un problema de un carcinoma de vesícula. Ah, muy buena pregunta. Bueno, trasladamos y después voy a dar mi opinión, pero primero los que saben. Gisela y Palermo. Empezamos por Gisela. O Vos sea, primero. perdón, yo mucho, la pregunta sería, o sea, ¿qué parámetros me hacen pensar en cierta patología inflamatoria? Y tumoral. Ah, bien, bueno, ya ahí nos Las metemos dos un poco más. cosas. Bien, ya ahí nos metemos un poco más con, digamos, patología propia de cada órgano, podemos decir, o de cada No, estructura. ya vamos a tener una clase de eso, pero me parece bien Bien, yo creo que lo primero es conocer mucho y hacer muchas ecografías de pacientes que no tienen, o sea, pacientes sanos. Uno para, como dijo el doctor Palermo, para ver ese páncreas que él mostró, uno tiene que tener muchas ecografías de un paciente sano para decir, esto que estoy viendo al menos no es normal, ¿sí? O no es lo habitual. Uno muchas veces mira muchas ecografías y la realidad es que, sobre todo la vesícula, y es algo que veníamos acá, que se habla de la distensión, uno podría pensar en algo más inflamatorio cuando tiene una vesícula distendida, cuando tienes las paredes engrosadas, de forma difusa toda la vesícula y no una parte, como por ejemplo puede ser el fondo o el techo, sino que tengo un engrosamiento más difuso, tengo edema perivesicular, o sea, tengo líquido, tengo un desdoblamiento de la mucosa, eso uno podría hacer pensar a una patología inflamatoria de la vesícula. Ahora, si ese mismo paciente tiene una vesícula que no se distiende, que tiene un engrosamiento focal de la pared posterior o perdón, del fondo de la vesícula, es como más irregular, y perdemos como una interfaz que hay entre la pared de la vesícula y el hígado sano, uno podría pensar que eso nos orienta a algo más tumoral, ¿sí? O algo más neoplásico. Ahora, por ejemplo, no sé, la diferencia entre un pólipo y un lito, ¿sí? Como dijo el doctor Palermo, uno tiene sombra acústica posterior. Cuando yo muevo el paciente, ese lito tiende a moverse siempre y cuando no esté enclavado en el bacinete. Y el detalle más importante es la sombra acústica posterior. Y por ejemplo, no sé, un pólipo siempre en algún momento lo vemos en el mismo lugar ubicado, está adherido a la pared, y si bien uno tiende a pedir las ecografías y hacer Doppler, los pólipos tienen un bajo flujo, ¿sí? Tienen una resistencia muy, muy bajita, que muchas veces no encontramos vascularización. Uno pone el Doppler, pone el Power Doppler o el Angio Power, y la realidad es que no encuentra vascularización propia del pólipo, sino que encuentra como una hiperemia alrededor. Entonces, por ahí no es tan categórico, sino tiene que ver más que nada con que no produce sombra acústica posterior y que cuando uno mueve el paciente a los diferentes decúbitos, no se tiende a mover, está siempre en la misma pared pegado. Eso nos haría pensar hacia un lado y hacia el otro. perfecto. Eh, en definitiva, eh, para el cuadro inflamatorio, no tenemos demasiado, sí, sí cuando es algo, una pared fenomenal, etcétera, sí podemos decir que tenga una colecistitis. Lo que no vamos a poder decir es el grado
de complicación intraoperatoria que vamos a tener. O sí podemos decirlo. No, a ver, uno no podría asumir. Acá viene un poco dos cosas. Uno no podría asumir el grado de complicación, salvo que uno, por ejemplo, esté haciendo una ecografía de la vesícula y encontremos que no vemos el cístico, o sea, vemos que hay un lito voluminoso y que por ahí está comprimiendo la vía biliar y se asocia a dilatación de la vía biliar. Uno podría pensar por ahí en un mirici. O lo que podemos ver es una vesícula que pierde mucho la interfaz entre el hígado sano y la pared propia de la vesícula, uno podría pensar que tiene bastante cambios inflamatorios adyacentes y que podría ser más compleja. Otra de las cosas que también uno se tiene en cuenta si es una vesícula esclerotrófica y tiene cambios inflamatorios como sobreagregados, por así decirlo. Es obviamente que si yo tengo una vesícula esclerotrófica que nunca se distiende, que la pared no está muy engrosada y que además tengo cálculos en el bacinete y nunca encuentro el cístico, porque uno tendría que poder encontrar el cístico en todas las ecografías que hace, si no los tengo a encontrar, por ahí ya tengo cierto grado de complejidad. Ahora, un número, un promedio, no hay. No puedo asumir qué grado de complejidad voy a tener por la ecografía. ¿Algún Mariano, comentario, Mariano? sí, agrego una cosita. Partamos de la base que cuando uno va a hacer una ecografía, lo primero que hacemos es una anamnesis al paciente, ¿no? Esto es súper importante y creo que debemos tenerlo claro, ¿no? No vamos a poner al paciente en la camilla y vamos a ponerle el transductor sin hacerle ninguna anamnesis. Ahí uno ya puede empezar a tener alguna orientación de hacia dónde va esa patología. Cuando es inflamatorio, ahí preguntaban sobre los diámetros y todo eso. Uno cuando ve una vesícula distendida, que para uno decir que la vesícula distendida tiene que hablar de un diámetro transverso de más de 4,5 centímetros, un diámetro longitudinal de más de 10 centímetros y los, digamos, parámetros de colecistitis agudo tenemos el diámetro, tenemos la par engrosado, el doble halo, el lito enclavado, el Murphy ecográfico. Esto obviamente no es para esta charla porque es recién un comienzo, pero hay muchísimas pautas que nos van a hablar a nosotros de que algo es inflamatorio o algo puede ser tumoral. Como decía Gisela, uno con una ecografía... no sé si va a poder decir esta vesícula va a ser difícil, esta vesícula va a ser fácil, pero una vesícula en un paciente que tiene un cuadro de varios días de evolución, donde vemos que la vesícula es esclerotrófica, chica, y ahí uno va a inferir que va a tener alguna dificultad. Pero también vemos vesículas distendidas en forma moderada, con pared fina y cuando ingresamos y ponemos la cámara es una vesícula gangrenosa con la pared verde y por eso tampoco ya se distiende más la pared. Entonces, si bien no hay parámetros, uno en el pre puede inferir. Y también tenemos otros métodos por imágenes para casos no de urgencia, pero para casos que vamos a programar para estudiar un poco más la vía biliar. Preguntan si, para lo que estamos iniciando en el mundo de las imágenes, es un reto detectar bien el colédoco. ¿Qué tips nos podrían dar para poder reconocerlo en ecografía? Mira, hay dos cosas que son retos. Cuando uno empieza a hacer ecografía, encontrar la vesícula es fácil. Eh, Encontrar la vesícula toda larga, como uno la quisiera ver bien longitudinal, no es tan fácil. Ahí hay que hacer por ahí cambios de decúbito y hay que angular el transductor. Otro reto es el colédoco, es el segundo paso que es difícil de encontrar al principio. Y otro caso no es hepatobiliar, pero es el riñón izquierdo. Cuando uno empieza hacer ecografía. Todos los pacientes tienen agenesia de riñón izquierdo porque en realidad va a estar más posterior, digamos, más posterior y superior que lo que uno se lo imaginaría encontrar, porque el derecho uno lo ve más fácil. Pero para el colédoco, después Gise por ahí tiene alguna técnica mejor que la mía. Yo lo que siempre hago es, obviamente, ir a la parte del hipocondrio derecho, buscar la porta y sabemos que todo lo que va a estar por arriba de la porta va a ser el colédoco y tratar de verlo en el corte longitudinal, que es como mejor lo vamos a ver.
lo vamos a ver más adelante. Yo esa imagen no la puse en la charla mía, pero ahí Gise algo mostró. Pero una típica imagen para ver el colédoco es la cabeza de Mickey Mouse, que uno ve la porta, el agujerito del colédoco, el agujerito de la arteria hepática, y uno ahí cambia la angulación del transductor y va a ver la porta longitudinal y el colédoco todo longitudinal y un agujerito transversal en el medio que va a ser la arteria. Entonces ahí el hilio hepático a veces es un desafío. Estamos hablando de colédocos normales. Colédoco dilatado lo vamos a ver mucho mejor. Una última cosa y termino. Colédocos dilatados, uno a veces ve dos caños anecogénicos negros. Algo importante para ver si es el colédoco o la porta, le ponemos un Doppler. Si le ponemos el cuadradito del Doppler y se llena de color, claramente es la porta. Y lo que no se llena de color es el colédoco. Nos quedan 2 minutos. No, no, Mariano, si te parece, alguien que conteste rápidamente, ¿cuál es la longitud importante a medir de la vesícula biliar? ¿Anteroposterior o transversal? Gisela o un minutito. Creo que ya lo dijo Mariano, contestó hasta 4,5. Ah, lo dijo Mariano, Sí, 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 dijo perfecto. Mariano, 4,5. En un Eh, hidrovesicular, se va la última. ¿Cuáles serían los signos ecográficos? Bien, un hilo vesicular básicamente es una vesícula que está distendida, pero que no tengo paredes engrosadas, no tengo líquido libre alrededor, no tengo cambios inflamatorios, ¿sí? Y sobre todo se suele acompañar muchas veces con pacientes o que tienen ascitis por tener hidro o que tienen dilatación de la vía biliar, ¿sí? Y que como la vesícula no se puede evacuar, por así decirlo, se distiende, pero no tiene paredes engrosadas, no tiene cambios inflamatorios y no tiene líquido alrededor como de tipo inflamatorio, porque un paciente que tiene ascitis puede tener líquido perivesicular y no necesariamente ser inflamatorio. Muy bien. 2 minutos, Mariano, para tu cierre. Bueno, eh, primero, bueno, agradecerles con el profesor Russo y con la doctora Cardoso y el doctor Palermo. Insistimos mucho cuando programábamos esta reunión de que durara 1 hora exactamente y bueno, y lo hemos cumplido. Les agradecemos a todos los que han asistido desde todos lados de América Latina y solamente quería terminar por lo menos mi parte diciéndoles que ahora viene, por un lado, contestar unas preguntas que es importante, por otro lado, meterse en la plataforma para hacer la parte práctica. La ecografía no se puede aprender en una charla teórica, la ecografía se aprende haciéndola. La diferencia es que hasta ahora había que ir a un hospital o un consultorio de alguien para hacer la ecografía, porque incluso aunque uno se comprara el ecógrafo y lo hiciera sobre uno mismo, no sabía si lo estaba haciendo bien o mal. Ahora, con EDUS, utilizando tecnología, van a hacer la ecografía que primero la van a ver a Gisela haciendo una ecografía y después ustedes van a hacer la ecografía como si lo estuvieran haciendo en ese paciente las veces que quieran y moviendo el transductor, que va a ser su teléfono celular, como lo quieran mover, etcétera. Y si lo mueven bien van a ver, y si lo mueven mal no van a ver, y cuando lo vayan moviendo bien van a poder localizar estructuras y en las etapas más básicas el programa les va a decir qué es lo que están viendo. Y después ustedes le van a preguntar al programa qué están viendo. Y después, cuando se sientan bien seguros, el programa les va a preguntar a ustedes qué es lo que están viendo. O sea que va a haber niveles de complejidad creciente, pero que los tiempos de la complejidad lo van a poner ustedes. Si lo hacen con 10 estudios, si lo hacen con 100 estudios, si lo hacen con 1000 estudios. No por tardar más tiempo uno va a ser peor o mejor. Y termino solamente porque el doctor Palermo me iba a preguntar y se olvidó y no me preguntó por qué yo odio el término de operador dependiente. Porque todo es operador dependiente. El que maneja un auto es operador dependiente. El que opera es un operador dependiente. El que hace ecografías es operador dependiente. Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien hay que entrenarse. O sea, uno no nace astronauta, se entrena para ser astronauta. Uno no nace ecografista, se entrena para hacer ecografía sin ser un profesional. Si ustedes necesitan una ecografía de un nivel superior para poder hacer una de... lo llama por teléfono y le dice, Gisela Cardoso,
mírame este paciente. Pero para la práctica diaria no la van a poder llamar a Gisela. Lo van a tener que hacer ustedes. Por eso tienen que dominarlo. Y lo van a dominar si ustedes hacen un entrenamiento. Si viven a una cuadra enfrente del hospital, bueno, se cruzan y lo hacen. Si viven más lejos que enfrente del hospital, EDUS es una opción. Ahora sí le paso al doctor Russo, me pasé 2 minutos. Bueno, yo no me voy a pasar uno más. Voy a agradecer simplemente a todos ustedes haber estado con nosotros, a los 120 y pico que nos acompañaron en este desarrollo. Decirle que esto que fue un desafío generarlo para nosotros durante mucho tiempo, pensamos que sea para ustedes un desafío amigable de aprendizaje y formación. Muchas gracias a todos por estar. Tenemos un desafío y una posibilidad. 2/3 partes de la población mundial no tiene acceso al diagnóstico por imágenes. Podemos mejorar esta realidad. Necesitamos aprender ecografía. Pero el camino parece difícil y por momentos imposible. Distancia, tiempos, costos. Logramos solucionarlo. Desarrollamos EDUS, un programa online de entrenamiento en ecografía, llegando a todos, ayudando en lo simple y también en lo complejo, entrenando en el diagnóstico y en procedimientos más precisos y seguros para nuestros pacientes. Sin fronteras, beneficiando a todos, porque llegó un futuro mejor.